Estamos en la urbanización Doctor José Ramón Vega, frente al Liceo Doctor José Ramón Vega, y estamos con doña Elba. ¿El nombre completo? Elba del Socorro Pérez de Fernández. ¿Nació? Nací en La Cuchilla del Niño, del municipio Sea. ¿En qué año? En el año 1935. ¿En qué mes? En diciembre, el 30 de diciembre del año 1935. Para el año nuevo, para el año nuevo. Sí, para empezar el año nuevo. Empezar el año nuevo. ¿Cómo se llamaban sus padres? Mis padres se llamaban Ana Julia García Balbuena y mi papá se llamaba Román Pérez Vera. ¿A qué se dedicaba Román? Román tenía varias profesiones. Era carpintero, muy fino como carpintero. Era albañil y era también del campo. También era campesino, también sembraba y cultivaba ya también en La Cuchilla del Niño. ¿Su mamá? Mi mamá sí se dedicaba solo a los oficios del hogar. A los oficios del hogar. ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿O cuántos son sus hermanos? Mis hermanos eran 5, fuimos 5 nada más, porque hubieron más, pero murieron pequeños. Solo quedamos 5. Mi hermana Carmen, que era la mayor, murió ya mayor también. De segundo, mi hermana Rosario. Tercero, mi hermano Jesús Román, varón, y el último era Luis, se llamaba Luis Alfonso. Y bueno, yo era la antecesora de mi hermanito, el más pequeño. Todos ya fallecieron, solamente quedo yo. De esa familia quedo yo solamente. Crece en La Cuchilla del Niño. En La Cuchilla del Niño solamente estuve hasta los 5 años. Hasta los 5 años. Hasta los 5 años, porque ahí papá tuvo que huir de La Cuchilla del Niño. Ese es un cuento que tengo yo en mi memoria, porque mi papá también le gustaba sacar el miche. Era de los que hacían el miche. Entonces, cuando en esa época eran muy perseguidos todos los que tenían esos cachimbos que les llamaban, sí. Para el callejón. Para el callejón. Por allá yo recuerdo muy bien que iba con mi papá para allá, para el callejón, donde él tenía su casita muy linda, que me encantaba acompañarlo, donde él sacaba su aguardiente. Pero después empezaron a perseguir a todos los que sacaran aguardiente y a llevárselo para la policía. Y un día llegaron a buscar a mi papá y mi papá se tuvo que esconder en unos camburales por allá lejos. Y entonces, bueno, decidieron que teníamos que irnos de aquí. Teníamos que irnos de La Cuchilla porque si no mi papá iba a caer preso. Entonces nos fuimos para San Cristóbal. En San Cristóbal estuvimos 10 años. Allá estudié yo la primaria en San Cristóbal. Y después entonces mi mamá y mi papá decidieron irse para Caracas. Cuando estaban en San Cristóbal, ¿qué hacían en San Cristóbal? Mi papá trabajaba como carpintero, como albañil, para lo que lo buscaran, papá estaba. Sí. ¿En qué parte de San Cristóbal vivió? Vivimos en muchas partes. La última parte donde vivimos fue en Barrio Obrero, que cuando eso estaban empezando a hacer el Barrio Obrero, no lo habían terminado. Y todos esos eran potreros inmensos, potreros muy lindos, era San Cristóbal, es muy bello. Y ya, bueno, eso hace muchos años. Cuando nos fuimos ya para Caracas, ya yo tenía 14 años. Y vivimos 10 años en... ¿Y saca la primaria allá? Sí, allá estudié la primaria en San Cristóbal, en la escuela Carlos Rangel Lamus, me acuerdo muy bien. Después entonces nos fuimos para Caracas. En Caracas yo duré como 1 año o 2 años que no estudié, porque mudándonos de una parte, acomodándonos en la otra, entonces, bueno, se me fue imposible estudiar. Después empecé a estudiar en la Escuela Normal Gran Colombia. Entonces, ahí en la Escuela Normal Gran Colombia estaba estudiando ya para el 3er año, ya había aprobado 2º año de normal, cuando eso eran 4 años nada más la normal. Entonces, se me presenta el esposo, que hace poco se fue, se me presenta Abelino Fernández y
Se enamora. Me enamoré yo y él se enamoró también y yo no pude seguir estudiando más y hasta ahí llegó mi carrera de profesora o de maestra. Después entonces fui maestra, pero de 9 hijos que fui teniendo todos los años. Don Avelino se casa. Nos casamos un 22 de febrero del año 1955. ¿En Caracas? No, en La Victoria, porque ya mi mamá y mi papá se habían venido a vivir a La Victoria. Y yo me había venido con ellos, porque ya yo estaba en trámites de casamiento y todo eso. Entonces me vine con ellos, salí de la escuela y me vine con ellos para La Victoria. Y ahí me casé, en La Victoria nos casamos. ¿Se casa en La Victoria? En La Victoria. ¿Y se va a vivir dónde? ¿O sigue viviendo en La Victoria? Sigo viviendo en La Victoria. Ahí nacieron mis 3 primeros hijos. Nació Nelson Avelino, nació Ana Carolina y nació Manuel Román. Mis 3 primeros hijos son aragüeños. Después de ahí, mi hermano Jesús o Chucho, le decíamos, mi hermano Chucho de La Victoria se fue a vivir a San Juan de los Morros. Entonces nos llevó a nosotros para allá. Nos dijo, vámonos para San Juan, que San Juan es muy bonito para vivir. Ya él se había ido a vivir allá con su esposa y sus niños. Entonces nos entusiasmó a nosotros. Nos fuimos a vivir a San Juan de los Morros. Allí. Cuénteme una antes de hablar de San Juan. De San Juan. Y de los 3 hijos. Ajá. ¿Cómo se consigue con Avelino Fernández? Eso ¿Cómo es lo se conocen? ¿Cómo es ese enamoramiento? Ya le voy a contar ese enamoramiento. Nosotros vivíamos en Caracas, en el barrio del Cementerio. Se llamaba la calle León, donde vivíamos. Y papá había hecho una casita en toda una esquinita muy bonita la casita. Y entonces, cuando eso en Caracas, la gente acostumbraba que los panaderos le llevaban el pan a las casas de la gente. Entonces, Avelino estaba como de 18 años, tendría, jovencito, y pasaba todos los días por mi casa con una bolsa de pan en las costillas porque era repartidor de pan. Llevaba el pan de todas las casas por ahí de ese cerro para arriba. Entonces, no sé, un día cualquiera, el señor Avelino se paró enfrente de mi casa y él dice que yo le piqué el ojo. Pues a lo mejor sí, porque era demasiado hermoso, muy bonito, a mí me pareció bonito, era lindo. Que Dios lo tenga ya descansando. Y bueno, y él también se enamoró de mí. Pero bueno, eso pasó así, solamente que nos vimos nada más porque mi papá vendió esa casita en el cementerio y nos fuimos a vivir para Catia. Catia queda lejos del cementerio a Catia, queda 2 extremos largos. Bueno, y yo estaba estudiando en la Gran Colombia. Un día cualquiera, pero a los 2 años, que yo ya había estudiado 2.º año y ya estaba para 3.er año. Estaba yo esperando el autobús en un sitio que se llama Los 4 Vientos, en Caracas. 4 Vientos porque hay 4 calles así, se encontraba y en una plaza así en el medio, se llamaban Los 4 Vientos, y esperaba yo el autobús. Estaba esperando el autobús para ir para mi escuela, cuando se apareció el señor Avelino. Ya ahí sí, definitivamente no me volvió a dejar ni un segundo más. Siguió persiguiéndome, me persiguió y me persiguió y me persiguió hasta que no me casé con él. Entonces, esa fue la historia de yo conocer a Avelino. El vivir en la Caracas de los años 50, ¿sí? Sí. ¿Estaba viviendo en Caracas? Sí, vivíamos. En los años 50. En La Victoria nos casamos. Ajá. Y de ahí nos fuimos para Caracas. Pero esa juventud suya en Caracas, ese estudio en la normal, en la Gran Colombia. En la Gran Colombia. ¿Cómo era ese ir y venir? ¿Cómo era? ¿Qué hacía usted? ¿Solo estudiar? ¿Jugaba voleibol o qué? Bueno, yo era muy aficionada al deporte. A mí me encantaba, yo jugaba voleibol y básquet. Las dos cosas me gustaban. Los equipos de allá de la Gran Colombia, yo jugaba voleibol y jugaba básquet y hacíamos equipos y todas esas cosas. Y era muy bonito, pero era lejos. Yo cuando estaba viviendo ya
en Catia para trasladarme a la Gran Colombia, que había que agarrar 2 autobuses. Y eso era cuando estaban haciendo el silencio, ¿se acuerda? De las torres del silencio. Entonces uno llegaba a la casa como a las 9 o más de la noche, porque las colas eran inmensas en el silencio, se llamaba el silencio, para poder agarrar el autobús para acá. Te había que agarrar el autobús de Los Rosales, que quedaba la Gran Colombia, hasta el silencio, y del silencio a Catia, donde vivía yo. Pero era tan sano Caracas que usted podía amanecer en la calle, que nadie se metía con usted ni nada. Eso era una vida muy linda, la vida de Caracas en esos tiempos. Se va entonces a vivir ya, se casan en La Victoria, vive en La Victoria. Ajá. ¿Cómo era vivir en La Victoria? Cuéntenos eso. Bueno, en La Victoria éramos... Estamos hablando de Victoria del año 57. Sí, como 56, ya 57, sí, como 3 años, porque ya tuve yo mis 3 hijos. Yo los tenía seguiditos, uno tras uno, cada año uno. Entonces sí, 3 años tuve que vivir en La Victoria. En La Victoria nosotros vivíamos, era como en el campo, no vivíamos en la propia ciudad. Vivíamos en un sitio que se llamaba Pies de Cerro, que ahora hay en la carretera que va para la Colonia Tovar también. Ahora es una carretera muy bonita que llega a la Colonia Tovar por ahí, por ese sitio. Nosotros vivíamos en una finquita que papá tenía ahí. De ahí nos fuimos para Caracas, pero entonces no nos gustó vivir en Caracas alquilados. Y Abelino dijo, no, vámonos para La Victoria, que yo hago casa allá. Y como papá tenía bastante terreno, era una finquita, entonces Abelino hizo una casita allá. Así que mi primer hijo nació en La Victoria en casa propia. Abelino, ¿el tercer hijo? No, el primero. El primero. Sí, y el segundo y el tercero. ¿Y qué hacía Abelino? Abelino trabajaba en una panadería, con una camioneta vendiendo pan. Era repartidor de pan. Repartidor de pan en una camioneta. Después, cuando nos vinimos ya de La Victoria para San Juan de los Morros, se puso a trabajar refrigeración con mi hermano. Mi hermano Chucho era técnico en refrigeración, todas esas cosas. De ahí viene que toda mi familia, todos mis hijos, todos tengan esa profesión. Entonces Abelino se puso a trabajar con mi hermano en la refrigeración. Y bueno, ya teníamos 3 hijos. Y ya era una carga bastante grande, pero a mí me encantaba mucho la costura. Siempre me ha gustado, desde pequeña me encantaba la costura. Entonces él trabajaba con mi hermano en el taller de refrigeración y yo trabajaba en la casa, la costura. Entonces, bueno, ahí fuimos haciendo la platica y eso, y vendimos la casita que teníamos en La Victoria. Y lo que nos dieron por la casita allá y lo que reunimos en el trabajo en San Juan de los Morros, compramos un terrenito, hicimos una casita también propia. Pero siempre a Abelino le gustó tener su casa propia. Donde quiera que él estaba, nunca le gustaba pagar alquiler, sino él hacer él mismo la casa. Entonces ahí vivimos 30 años en San Juan de los Morros. 30 años, sí. Ahí nacieron todos los demás hijos. Traía 3 y ahí nacieron 6 en San Juan. ¿Cómo se llaman esos 6? Ajá, de ahí nació después del más pequeño que fue Carolina, a Manolo. Después de Manolo viene José Gregorio se llama. Después de José Gregorio viene Jesús Antonio, que usted lo conoció, que se vino para acá. De Jesús Antonio vino Carmen Irene. Después de Carmen Irene vino Juan Enrique. Después de Juan Enrique vino Ana Julia. Ya van, cuéntalo, porque se me pierde la lista. Vino Ana Julia y después de Ana Julia vino Luis, el más pequeño. Están los 9 completos, ¿no? Que nacieron en San Juan de los Morros. Sí. 6 en San Juan de los Morros y 3 en... Y 3 en La Victoria. Tengo 3 aragüeños y 6 sanjuaneros. En San Juan de los Morros sigue usted haciendo el trabajo de la costura. Donde quiera que yo he llegado, ese fue el trabajo mío, la costura. Que eso me ayudaba mucho para la mantención a colaborar en la mantención del hogar y de tanta familia, que era bastante. Entonces, bueno, donde quiera que yo llegaba,
abría las puertas y ponía uno una visita ahí en la puerta, se corta y se cose. Y ahí me llegaba la gente y yo trabajaba. Veía de la familia y trabajaba en la casa. Porque eso es la ventaja de la costura, de la costurera. Que la costurera no tiene que salir a la calle a trabajar, porque puede hacerlo en su casa. Y puede estar haciendo la comida, puede estar cosiendo y viendo de la familia. Es una profesión muy bonita, me encanta a mí. Me gustó mucho. Avelino trabajaba entonces con su hermano Refrigeración. en la refrigeración. En la refrigeración. Entonces se especializó en la refrigeración. Después entonces ya se fue del lado de mi hermano, montó su propio taller y ya cuando mis hijos iban naciendo ya él tenía su propio taller, su propiedad. Estuvo con mi hermano un tiempo mientras aprendió y nos acomodamos en San Juan. Después ya no, después él alquiló su local y puso su taller y allá vivimos hasta que nos tocó venirnos para Sea. Le cuento por qué me vine para Sea. Oh, eso, claro, porque sale de Sea con 5 años para San Cristóbal, luego pasa hasta los 15 en San Cristóbal. Ajá. Y después para Caracas. Y después para Caracas, después se casa y bueno. Para la Victoria. Para la Victoria, de la Victoria para Caracas, Caracas, San Juan. Porque parecíamos judíos errantes. Yo le digo a la gente, nosotros parecíamos judíos errantes, porque caminábamos. Pero bueno, no sé por qué nos tocó la vida así, pero así vivimos. Entonces, bueno, ¿dónde iba que te iba a contar? Estamos saliendo de San Juan para Sea. De San Juan para Sea. Resulta que en San Juan de los Morros me enfermé con una depresión terrible que ya me iba a volver loca. 2 años de depresión. Visitaba psicólogos, neurólogos, todos los especialistas que habían de eso de los nervios y ninguno me decía nada. El último que me visité fue al psiquiatra. Y el psiquiatra me dijo, usted está a punto de volverse loca. Me puso un aparato allá donde la tensión subía, bajaba, y yo estaba así. Yo temblaba todo el tiempo y los nervios eran demasiado. A cualquier hora de la madrugada yo me levantaba gritando y eso era horrible. Entonces un día le dije yo a Avelino, mira Avelino, lléveme de aquí. Así de fácil, lléveme de aquí. Pero para un sitio fresco, le dije yo, porque yo sentía mucho calor. Entonces, nosotros veníamos mucho a Sea, que a mí, pues, mi pueblito yo lo amaba muchísimo, como lo sigo queriendo ahora. Y a Avelino le gustaba mucho Sea, porque él decía que Sea se le parecía como a Madeira, de donde es él. Entonces, él me dice, ¿por qué no nos vamos a Sea un tiempecito y cuando te mejores nos volvemos para San Juan? Total que yo le digo que yo donde me llevara yo estaba, que yo no sabía de mí, donde me llevaran yo me iba. Entonces llamé a una prima mía que yo tenía aquí que se llama Anaída, se llamaba Anaída Márquez, Anaída Pérez de Márquez. Entonces le dije a Anaída, ella sabía que yo estaba muy malita, yo sigo mala, yo me quiero ir de aquí a San Juan, hay mucho calor y el calor me tiene loca y me siento mal. Y ella me dice, véngase para acá, pasea. Aquí no se muere de hambre nadie, así mismo me dijo por teléfono, véngase, pasea. Y entonces ella me animó y le dije yo a Avelino, Anaída dice que nos vamos a pasear. Y entonces Avelino se volvió loco de la alegría porque a él le encantaba Sea y eso era lo que él quería. No, vámonos, pasea. Y llegamos a Sea. Entonces Anaída ya no tenía casa. Yo me vine con los que estaban casados, se quedaron allá. Me traje a Juan, me traje a Chue, me traje a Carmita, a Yuli y a Luis, me traje 4, porque los otros tres sí, se habían quedado, ya estaban casados, estaban con su familia formada allá, ya ellos no se podían mover. Me traje los que estaban solteros. Y bueno, nos vinimos para Sea, y aquí llegamos a Sea, donde la señora Anaís Zambrano. Anaída habló con la señora Anaís que nos alquilara la casita. En la carrera cuarta, detrás de la iglesia. Detrás de la iglesia, en esa casita de la señora Anaís.
Ahí llegamos a esa casita con un camión a corotos de las camitas y todo lo que teníamos allá que nos hacía falta aquí, nos trajimos. Y llegamos a vivir ahí en esa casita. Y entonces a Abelino se le ocurrió montar un tallercito aquí. Y la gente decía, pero taller en SEA, taller de refrigeración, si en SEA no hace frío, en SEA no hace calor, ¿qué va a estar la gente mandando a hacer nada? Y resulta que sí, en SEA sí se necesitaba un taller de refrigeración. Y Abelino vio que llegaba al trabajo y que se podía vivir en SEA y se quedó, dijo, que nos íbamos a volver para San Juan. Nos fuimos de visita cada rato que queríamos, íbamos a visitar los hijos, pero más nada. Aquí echamos las raíces, aquí estoy yo todavía, él ya se fue. Llegan a la calle 4, a la carrera cuarta. A la carrera cuarta. A la carrera cuarta. Ajá. Y monta el taller. ¿Dónde monta el taller? No, aquí mismo. Aquí en este lugar. Aquí en este lugar. Porque enseguida él, siempre buscando tener techo, porque no le gustaba vivir alquilado, le compró este terrenito al señor Gustavo, no me acuerdo. Alarcón, al señor Gustavo Alarcón, que compró Abelino este terrenito. Sí, fue al señor Gustavo. Y entonces hizo esta casita así. Este terrenito tenía 9 metros de frente hasta la quebrada, es largo hasta atrás. Y él hizo la casita pequeña primero, pequeña pero siempre de plata banda. Después se lo hizo arriba, después le hizo la segunda planta. Y ahí, bueno, eso lo hizo rapidito, porque él era rápido para trabajar. Es que Abelino era muy inteligente, él le metía todo también, a la albañilería, a todo. Entonces se puso y en un momentico ya hizo esta casita y aquí nos mudamos de donde estábamos alquilados. Que fue ¿Cuánto tiempo duraron allá en la calle? Como 6 meses. Ah, rapidito. Eso fue rápido que Abelino hizo esta casa. Y nos mudamos con la casita al mismo piso que tiene, todo igualito como está. ¿Y monta el taller? Monta el taller en eso. Refrigeración y lavadoras y parte de... Refrigeración, lavadoras, neveras, cocinas, todo lo que fuera de electricidad lo arreglaba. Y entonces nos fue muy bien. Aquí vivimos tranquilos y todo lo que tuvimos fue aquí, hecho aquí. En cuanto a usted en SEA sigue haciendo lo de... Ahora para contarle, mi salud aquí mejoró totalmente. Porque aquí el cambio del ambiente ahí me mejoró muchísimo, ya el clima me ayudó mucho. Enseguida yo, como me gustaba mucho la costura, las manualidades y las cosas, la pintura, entonces Anaída me dijo, ahí está una escuela de labores muy bonita, me dijo la prima hermana mía, Dios la tenga en la gloria también. Entonces ella me dijo, aquí hay una escuela de labores muy bonita. ¿Y qué enseñan allá? Le pregunté yo. Dieron pintura, costura, cocina, de todo lo que usted quiera. Y yo le dije, ay no, yo me voy por la pintura, a mí me encanta aprender a pintar, le dije yo a Anaída. No, váyase. Y fue y me inscribí en la escuela de labores, con doña Esperanza como directora, que estaba, una gran profesora. Y allá estudié 4 años. ¿Estudió con doña Esperanza con en la escuela de labores? En la escuela de labores, 4 años. Uno tenía que estudiar 4 años para poderle dar a uno el diploma de que había estudiado allá. Y yo lo estudié a los 4 años con mucho entusiasmo y algo aprendí. Pues que no me la doy de pintora ni nada, pero como me gustaba tanto la pintura, yo trataba de aprender. Paralelo a eso, seguía haciendo la costura. No, paralelo a eso, cosiendo ajeno, cosiéndole la ropa a todo el mundo que me venía a buscar. Después se acuerda que llegó aquí Academia Argitoros. Argitoros, en el Ateneo. En el Ateneo, sí. Y llegué a esa academia y yo cosía, pero no tenía conocimientos de trazo. Yo cosía así como así. Pero me quedaba bonita la ropa, pero no tenía los conocimientos de cómo trazar la ropa. Entonces viene y resulta que cuando llegué a esa academia, como me gustaba tanto la costura, entonces yo fui de las primeritas. Entonces, bueno, yo me inscribí allá. El curso fue por 6 meses y yo allá me gradué
de corte y confección. Fue muy famoso ese acto Sí, de la graduación. de la graduación, porque fue graduación de corte y costura y peluquería y maquillaje que también dieron. Ajá, también dieron, pero yo estudié solamente, fue lo que me gustaba, nunca me gustó la peluquería, nunca me gustó. Que fue en el grupo escolar el acto de graduación. Sí, el acto fue allá muy bonito. Y hicimos los trajes, nos exigieron que los hiciéramos de papel, los trajes para la exposición de cada alumna. El mío lo hice de papel y todas lo hicimos de papel. Yo gané el segundo lugar con el traje que hice yo. ¿Recuerda cuál era el traje? Bueno, sí, lo recuerdo, era un traje era un vestido de bodas. Lo hice por la hija mía, por Carmita, que ella no se había casado cuando eso, de papel muy lindo, muchas florecitas aquí de papel, manga larga y bien, con bastante vuelo. Muy bonito me quedó el traje, se ganó el segundo lugar. Sí. Y una de las, ¿cómo era? De las Vagos. De las Vagos, una de ellas ya ganó el primer lugar, sí. Vagos, no me acuerdo ya el nombre de ella, porque eran dos hermanas, una es Nali y la otra era la hermana de Nali, la hermana de Nali, Ajá, ella se ganó el primer lugar con el traje que hizo, muy lindo también. Y ahí, bueno, de ahí salí yo ya lista para seguir trabajando con más ganas y con más sabiduría. Entonces ya fue mejor, me desempeñé mejor en la costura, ya es toda una modista. Y así hasta hace poco que dejé de coser ya porque ya los años no me dan para eso y no debo pues, excederme en la costura. Con la pintura, en algún momento en el año 89, 90, hace una exposición en el Ateneo, sí, dicta un curso. No, curso como no, que no. Asistió a un curso, a una exposición. Sí, yo asistía a todos los cursos, donde quiera que daban un curso de pintura, yo iba, no es que es lo que me gustaba. Entonces yo hacía cursos, donde daban un curso de pintura, yo iba, de dibujo, de esas cosas, con todo lo que se relacionara con la pintura. Yo lo hacía, eso me gustaba muchísimo. Y después, bueno. Usted no deja de estar formándose y sus inquietudes de escritora la llevan a hace 10 años. No. Menos, más. No. Al año no, 2000. a estudiar periodismo. Pero yo, la semilla o la raíz de la escritura se me metió en la cabeza, fue como en el año 2000. Ajá. Yo no sabía que tenía actitudes para eso. Y de repente entonces yo dije, voy a escribir la historia del niño de la cuchilla. Y la escribí así a mano, porque yo cuando eso no había computadora, ni yo la tenía, ni la sabía manejar, ni nada de esas cosas. Y yo dije, voy a hacer la historia del niño de la cuchilla, porque como yo soy de la cuchilla, entonces bueno, hice la historia del niño de la cuchilla. Y ahí me salió la redacción, me salió bien. Y dije yo, pues mire, tengo como actitudes para escribir, pero eso pasó así. Y publiqué la historia y se acabó y nada más. Después al tiempo se me ocurrió que es que me gusta la comunicación, es que me gustaba. Por eso. Es que siempre inquieta. Siempre inquieta. Un día cualquiera le digo yo a uno de mis nietos que está en España, a Raulito, digo, Raulito, yo quiero hacer un periódico. Y me dijo, porque yo no tenía computadora, no tenía conocimiento de nada, solamente lo que tenía en la cabeza. Y Raulito me dice, bueno, abuela, haga lo que yo la ayudo. Él estaba ya había salido de sexto y ya iba a empezar el bachillerato, pero era muy inteligente, es una eminencia ese niño, muy inteligente. Entonces él me hizo la broma, él sí tenía computadora, entonces él me hizo como diría yo, la carátula, el formato, él me hizo el formato del periódico. Y yo seguí con ese periódico y buscando información por ahí, redactando y haciendo. ¿Cómo se llamaba el periódico? Voz Comunitaria. La Voz Comunitaria. La Voz Comunitaria se llamaba así.
Entonces me dio por eso, pero eso yo no sé de dónde es las ideas que me salen en la cabeza a mí a veces cuando se me mete una idea en la cabeza y yo la quiero llevar a la realidad. Entonces, bueno, pues yo publiqué el periódico, año y medio publiqué el periódico. ¿Cuántos, más o menos, cuántos? Como 15 periódicos, porque yo lo publicaba una vez al mes. Entonces fue como año y medio, sí. Entonces que yo hice ese periódico. Y bueno, yo lo vendía, se lo vendía a la gente en 100 bolívares. La gente me lo compraba. Todavía hay personas por ahí que me dicen, yo tengo en la casa periódicos de los últimos. Todavía algunas personas... La Voz Comunitaria. La Voz Comunitaria, sí. Después dejé de hacerlo porque, no sé por qué, no sé, porque ya me daba como mucho trabajo y eso, porque yo salía a buscar información afuera, yo me lo pasaba caminando en la calle buscando a ver qué yo inventaba, qué le ponía yo a ese periódico. Y entonces ya dejé de hacerlo, porque ya no me acuerdo ni por qué fue que dejé de hacerlo. Y ya Raulito también estaba ocupado, pero él me ponía solamente el formato y yo hacía, pero él era el que tenía que transcribirlo, porque yo no tenía computadora. Entonces, ¿quién me lo transcribía? Tenía que ser él. Entonces ya cuando él empezó a estudiar el bachillerato, ya tampoco le daba mucho tiempo de estarme transcribiendo el periódico. Yo redactaba los artículos y se los llevaba a él y él me los transcribía. Y imprimíamos un periódico y yo después le sacaba fotocopias y seguía por todo el pueblo vendiendo el periódico. Eso me pasó a mí. Pero también estudió comunicación social. Eso fue cuando llegó aquí la Universidad Bolivariana. Llegó la Universidad Bolivariana y también un día dije yo, pero llamé a Horacio Rondón. Le pregunté, Horacio, porque él estaba en la universidad. Él había estudiado ya el periodismo en la universidad, de la primera promoción. Yo fui de la segunda promoción de la Universidad Bolivariana. Entonces le digo yo, mire, Horacio, ¿qué carreras hay ahí en la universidad? Entonces me dice, hay derecho, hay no sé qué, y me dijo unas cuantas. Yo le dije, ¿y si yo me pongo a estudiar allá? Digo yo, y Horacio me dice, pues véngase, señora Elba, venga, a ver qué le gusta. Y entonces me inscribí en Derecho. Pero estando yo en Derecho y estábamos haciendo el preuniversitario, que eran 6 meses, y abren Comunicación Social. No, me habían terminado de decir que había Comunicación Social cuando yo ya estaba inscribiéndome en Comunicación Social, porque eso es lo que me gusta. O sea, me gustaba, yo no sé por qué. ¿De dónde me salió eso? No sé. Entonces, bueno, yo dije, no, aquí y estudié los 5 años completos. Muy buena la universidad, cuando se hizo la universidad, yo estudié allá, eso era magnífico. Buenos profesores, enseñaban muy bien. Y yo aprendí todo lo que yo pude aprender, porque ya estaba mayor, ya tenía 74 años. Entonces ya no es fácil una persona de 74 años, pero yo me sentí bien, igualito como los de 30 y los de 40 que estaban jóvenes. Y yo me gradué bien. Bueno, y sigo con esa inquietud de escribir y de hacer... Escribe varias, una la historia del niño de la cuchilla, otra cuenta los cuentos de la cuchilla. También yo sacaba las leyendas, unos trípticos sacaba yo. Y me iba para la cuchilla y empezaba a preguntarle a la gente allá en la cuchilla. Y la gente me contaba, y casi no son leyendas, casi son cuentos que de verdad. Porque la gente los presenció. Algunas personas ya, algunos han muerto, otros están vivos, y sí, algunos eran de verdad. ¿Se acuerda de la culebra que había en la laguna? Sí. Eso mi hermana decía. Mi hermana era mayor que yo era la más pequeñita de la familia. Ella decía que sí era verdad que había esa culebra en la laguna y que siempre salía y asustaba a la gente allá. Así es que muchos cuentos de esos son verdad. En el transcurrir de los años siempre está pendiente
desea. ¿Perteneció a alguna otra institución o solo siempre independiente? ¿No estuvo trabajando para ninguna institución? No, yo nunca trabajé fuera de mi casa, nunca, nunca, porque siempre tuve la familia muy pequeña, no podía salir a trabajar fuera ni hacer nada. Donde vine a hacer aquí y no pude tampoco estudiar en otra parte, porque uno criando una familia numerosa no tiene tiempo más nada sino de dedicarse a su familia. Donde vine yo a estudiar fue aquí en CEA, porque ya el más pequeño ya tenía 12 años cuando yo me vine, que era Luis, entonces ya yo estaba ya libre, ya podía estudiar y todas esas cosas. Aquí estudié. ¿Ya estudió en el liceo? Sí. A Luis sí estaba estudiando en el liceo y Juli estudió en el liceo también. Julia. Ya Juan no quiso estudiar. Juan no le gustó estudiar en el liceo y además ya cuando él llegó aquí ya estaba grande, Chue también. Ellos ninguno se profesionalizaron para doctores, ni para abogados, ni para nada de esas cosas, pero son profesionales en lo que ellos hacen, en su profesión. 9 hijos. 9 hijos, sí. ¿Cuántos nietos? Bueno, 22. 22 nietos. 22, sí. 22 nietos y tengo como 20 ya bisnietos. Como 20 bisnietos. Yo tengo muchos bisnietos, bastantísimos. Sí. Hace recorrido y ahora tiene un canal de YouTube. Bueno, ahora me dio por ese canal de YouTube también, no sé de dónde me salió eso. Un día me puse porque tengo una prima que vive en Caracas. Y me puse yo a hacer unos cojines. Inventé unos cojines de retazo porque me gusta mucho reciclar. Yo todo lo que veo lo quiero reciclar, no quiero botar nada. Yo digo, de esto se puede hacer algo. Entonces me puse a hacer unos cojines con telas viejas recicladas y retazos y eso. Y le saqué las fotos, tomé las fotos y la prima vio las fotos. Y me dice, Elba, esos cojines tan bonitos, ¿de qué los hiciste? ¿Cómo hiciste esos cojines? Y le expliqué, eso es tela reciclada, esos son retazos. Y telas, vestidos viejos, los baratos chiquiticos, y los pongo de relleno y una franela vieja. Los meto entre esa franela y le expliqué cómo era el proceso de los cojincitos. Porque yo le tomé la foto a unos cojincitos que había hecho y ella vio la foto, yo se la envié. Entonces ella me dice, porque ella también le gusta enseñar ella hace, ¿cómo es lo que ella hace? Evangeliza. Ella es evangelizadora, esa es prima mía que está en Caracas. Ella y el esposo evangelizan en los barrios pobres. Y me dice, no, Elba, mándame un video, como tú los haces, para yo llevar ese video para los barrios donde voy, para que las señoras que viven en esos barrios aprendan que no se debe botar las telitas viejas, las cosas, que se puede reciclar y hacer algo útil para la casa. Y entonces me pongo y hago un videíto. Y el videíto me salió bonito. Y Nelsito es el culpable de eso, Nelson, mi nieto. Entonces me dice, abuela, pero ese video sí le quedó bonito, eso se ve bonito. Y la prima ya también me dice, ay, Elba, ese video te quedó bello, eso sí se ve bonito. Y Nelson me dice, abuela, póngase ese video para YouTube. Y no me lo había terminado de decir cuando yo ya estaba haciendo video para YouTube y ahora me lo paso en eso. Todas las semanas hago un videíto, eso me distrae porque me distrae haciendo una artesanía, la comida, que a mí me gusta mucho cocinar, me encanta la cocina. Hablando de cocinas, de producir, Avelino llega a CEA y en este terreno siembra una mata de uva y unas de manzana. Las matas famosas de las uvas de Avelino y el vino que hacíamos. Bueno, vamos a hablar del vino. Cuéntanos cómo era la cosecha y luego hacer el vino. Mire, nosotros cuando compramos el terreno era muy angostico, lo que tenía, ya te dije, 9 metros de frente hasta allá la quebrada, no sé cuántos metros, es larguísimo para atrás. Pero era hasta ahí, no teníamos terreno para sembrar matas de nada, se sembraba para atrás. Pero entonces el señor Gustavo estaba vendiendo otro pedazo de terreno, que es este que está al lado. Entonces Avelino, como pudo, le compró el terrenito al señor Gustavo. Grande, el terreno era grande. Y ahí en ese terreno Avelino
vuelto loco, buscó matas de uva. Le trajeron, creo que le trajeron de Portugal. Le trajeron de allá de las uvas de la casa de él. Alguien venía, cuando eso viajaba mucho la gente de aquí para Portugal y de allá para acá, le trajeron retoños de uva para el sembrar y lo sembró en el patio. Tenía como 10 matas de uva. Bueno, y eso era famosa, esa mata de uva. Nos daba 80 y 100 kilos de uva y hacíamos, pero muchísimo vino. Y vino muy sabroso, muy bien hecho, el vino que hacía Avelino. Lo llamábamos el vino familiar, le puse yo, porque yo le tomaba fotos, publiqué artículos también del vino familiar. Entonces, bueno, Avelino feliz con su mata de uva, pero él la sabía manejar, la sabía podar muy bien y sabía todo y sabía cómo hacer el vino. Hacíamos el vino artesanal aquí, muy sabroso el vino. Y cuéntenos la mata de manzana, porque yo recuerdo que se daban las manzanitas ahí en el... Ahí teníamos una matica, pero ya esa se secó, porque Avelino, que cuando estaba mejorcito, es que todo se dañó cuando Avelino ya se enfermó, que no pudo hacer nada, las matas de uva se dañaron, porque ya él no las pudo podar más. Y el que las podaba no sabía podarlas y entonces se dañaron. La matica de manzana, eran 2 maticas de manzana que Avelino tenía. Él las podaba y las cuidaba bien y le daban manzanas. Pero ya cuando él se enfermó también, ya no pudo ver de las matas de manzana ni ver de nada. Entonces todo eso se fue deteriorando y se nos acabaron las maticas de manzana. Las matas de uva duraron hasta que el día que Avelino se fue. Ese día ya las matas no daban nada, ya hacía días que no daban nada. Lo que daban era pura hoja. Y después entonces, ya cuando él se fue, yo dije, no, ¿para qué quiero yo pura hoja en el patio? Voy a cortarlas. Y corté las matas de uva y ya se acabó. Pero disfrutamos muchísimos años de las uvas. Eso venía muchísima gente de allá de San Juan. Nos visitaba mucha gente a disfrutar del día que hiciéramos el vino, porque hacíamos vendimia. La vendimia era el día que se corta la uva, que se van agarrando. Y eso agarrábamos muchísimas uvas. Le digo, se agarraban 80 kilos de uva y eso lo hacíamos todos en vino y comíamos uva hasta cansarnos. Entonces nosotros llamábamos a los hijos que están en San Juan y a los amigos de los hijos de ellos allá y los amigos de nosotros se venían para disfrutar de la hechura del vino y tomar vino y pasarlo muy bonito aquí cuando estábamos con esas uvas tan bonitas. ¿Y cuántas botellas le salían? Salían 3 de esos garrafones de agua. En agua mineral salían 3 garrafones, así, más el que uno se tomaba. Y siempre Avelino tenía vino viejo ahí, porque como hacíamos tanto vino, no dábamos abasto tomándolos todos. Entonces, ahí quedaban, esos garrafones se quedaban ahí un mes, porque el vino dura un mes para empezar a enfuertarse, un mes, hirviendo, el vino hierve. Entonces nosotros siempre manteníamos vino en reserva, porque era mucho. Entonces todo el que llegábamos le dábamos, todo el que llegaba a visitarnos tenía siempre vino aquí en la casa. Y era muy hablamos interesante. de vino, hablamos de manzanas y la culinaria, porque los dulces y el preparar comida también ha sido su fuerte. También me encanta, eso me gusta mucho también a mí cocinar, no sé por qué, pero me encanta. Y la comida parece que me queda buena, como que tengo sazón, porque a la familia mía le encanta todo lo que yo cocino. Entonces, bueno, como a ellos les gusta y yo todavía lo puedo hacer, todavía lo hago. Entonces, ¿qué se le da mejor, los pescados, las carnes, las pastas? Mire, con los pescados no me llevo muy bien. ¿Sabe por qué? Porque no me gusta el pescado. No soy de las personas, a mí si alguien, usted tampoco. A mí, si yo voy para su casa, usted está haciendo un pescado allá y usted me sirve pescado, yo me lo como muy contentamente, lo disfruto. Pero yo que lo prepare, no me gusta. Como no me gusta comerlo, yo no lo preparo mucho. Entonces no sé recetas de pescado, no sé hacer pescado. Pero de lo demás, carne y cochino y pollo y todo eso, me encanta preparar. Cualquier recetas viejas, no recetas de toda la vida, no recetas nuevas, yo no busco por ahí recetas ni nada, yo lo que yo he preparado toda la vida es lo que preparo. ¿Y los dulces? Y los dulces igual también.
también me encanta. ¿Cuál es lo que más le gusta de los dulces? Los dulces me gustan todos, el de lechosa me encanta, el de higos, el de durazno, todos los dulces así de frutas me encantan hacerlos. En este proceso de vivir en San Cristóbal, Caracas, en La Victoria, en San Juan y luego Asea, ¿qué recuerda de cada uno de esos lugares? Ajá, De su vida en cada uno de esos lugares. En San Cristóbal recuerdo mi niñez, porque usted sabe llegar a San Cristóbal con 5 años y vivir allá 10 años, eso fue una niñez muy linda. Que allá fue donde el pesebre. Allá fue donde empecé a conocer los pesebres, porque mamá también siempre hacía su pesebrito en su casa, pero llegué a San Cristóbal y en San Cristóbal los pesebres de San Cristóbal son una belleza, los que hacen en las iglesias lindísimos y los de las casas de familia son bellos. En San Cristóbal es muy animosa la Navidad, entonces yo participaba en todas esas cosas de eso que llaman las posadas, allá se hacen mucho en San Cristóbal. Vestían a las niñitas ¿cómo era? De pastorcitas. Y yo todo el tiempo andaba de pastorcita, todos los diciembre yo andaba. Uno andaba por las casas cantando los aguinaldos y en las casas le daban a uno caramelos y galletitas y todas esas cosas. Y yo feliz y contenta con todo eso. Entonces, esa niñez, bueno, la quiero muchísimo. También después, cuando ya empecé a salir grandecita también, allá la gente es muy fiestera. Y hacían mucho, se llamaba picoteo. Ajá. Cuando eso allá se le llamaba las fiestas en las casas de familia, no en las mismas casas. Decíamos las muchachas, yo tenía 14 años nada más, ya iba para los 15. Y esta semana van a hacer un picoteo en la casa de fulana. Y allá llegábamos toditas al picoteo, ese era un tocadiscos que había ahí, un picó, radio picó lo llamaban. Y le ponían disco y a bailar. Eso es lo más bonito que recuerdo de San Cristóbal, era eso. Eso con las amigas de uno y los amigos de uno, esa bailadera. Entonces eso me quedó a mí en la mente, fue los tiempos bonitos de la juventud, cuando uno está muchacho, porque ya me casé a los 18 años. Ya en Caracas yo tampoco salía a fiestas ni nada de eso, porque en Caracas pues no tenía amigas. Porque ya yo llegué a Caracas, no, por allá conocidas, vecinas o algo así, pero ya no de fiestas. Entonces ya ahí fue estudio nada más, en los años que estaba estudiando, ya después me casé y hasta ahí llegó todas las diversiones de juventud. De Caracas, el estudio y que conoció a Avelino. Y conocí al papá de mis hijos y de mi familia y crié una familia muy linda, todos pendientes de mí. Tengo nietos regados por todas partes, cada rato me llaman, todos los días me llama uno, me llama el otro. Y abuela, hoy le mando tanto y el otro por allá me manda y así es que no me desampara ninguno. Todos pendientes de todo lo que yo necesito. A La Victoria, allá murió su papá. No, papá murió en San Juan de los Morros, porque después de La Victoria, mi papá y mi mamá se fueron también para San Juan de los Morros. Sí, ellos también se fueron, porque en La Victoria quedaron solos, ya me fui yo, que estaba acompañándolos a ellos. Y entonces ya ellos estaban viejecitos y se quedaron solos con mi hermano el menor. Pero mi hermano el menor dijo que él también se iba para San Juan. Entonces se fue mi papá y mi mamá y mi hermano el menor. Y ellos murieron en San Juan de los Morros, ellos vivieron allá muchos años también, allá. Llegaron a San Juan y pusieron una bodeguita, y de eso vivieron ellos, de una bodeguita hasta que mi mamá enfermó y Dios se la llevó. Al año murió mi papá, y de eso ellos vivían, de una bodeguita, vendían helados, vendían caramelos, vendían comida, vendían una bodeguita. Compraron una casita y vivían muy bonito, vivieron su vejez bonito. Sí. Entonces, en San Juan de los Morros. En San Juan de los Morros. Y luego a Sea. Y luego yo a Sea. El regreso a Sea, ¿qué es lo que más le ha gustado de Sea en estos últimos 40 años? Bueno, yo no sé, a mí me gusta mucho Sea todo. ¿Todo? Todo Sea. Primeramente el clima tan favorable que se recuperó de salud también. Claro, es que yo le digo a todo el mundo que
Mire, yo creo que Dios, a mí alguien me trajo para acá. Y yo creo que sería el niño de la cuchilla. Y Dios, primero, bueno, el niño de la cuchilla, pues, tenemos ahí, que es el niño Jesús. A mí alguien me trajo para acá, y que yo me amañara tanto aquí, y Abelino se amañara tanto aquí. Y aquí casé mis hijas. Y llegó a vivir a la calle Santo Niño. Y llegué a vivir a la calle Santo Niño. Entonces, no sé, yo digo que fue Dios que me trajo para acá. Porque al paso que yo estaba en San Juan de los Morros, el psiquiatra me lo dijo bien claro, usted está a punto de volverse loco. Y si usted no hace el deber de salir de ahí, usted no sale de ahí. Entonces fue cuando yo le dije a Abelino, lléveme de aquí, lléveme de aquí. Y lléveme de aquí, que aquí estamos en SEA. Ya tengo 45 años, que hace que nos vinimos para acá, para SEA. 45. 45 años. Y bueno, Abelino se fue de aquí. Aquí dejó sus restos. Y bueno, no sé dónde me agarrarán a mí. ¿Le encantaba Abelino SEA? Ay, Abelino era feliz en este pueblo. Quería muchísimo hacer, muchísimo, muchísimo. Y yo pues quiero mi pueblo, yo amo mi pueblo, yo amo mi cuchilla, el niño, yo amo todo SEA, yo no sé. Por donde quiera que yo veo, yo le digo a la gente, nosotros somos, SEA es un paraíso. Yo le digo a la gente. Y cuando la gente ve mis videos de SEA, usted viera los mensajes que me ponen tan lindos, que es un paraíso. ¿Cómo la gente se va de ese paraíso tan lindo? Usted vive en un sitio muy lindo. Y bueno, porque la gente, dígame, estos días publiqué el de la cuchilla. Eso la gente se volvió loca con ese videíto, que era un videíto short, chiquito, pero ay, qué lugar tan hermoso. Y la gente preguntándome, ¿dónde es ese lugar? ¿Qué sitio es eso tan bonito? Y así. Entonces este pueblo yo lo llamo un paraíso. El que pueda vivir en este pueblo vive feliz. Bueno, paseamos por 90 años de vida. 90 años de vida, sí. Vimos un recorrido por Venezuela, por los hijos, por crecer en SEA, por volver a SEA. Bueno, aquí se casaron mis hijas. Se casó Carmita, se casó Ana Julia, se casó Juan. Los tres se casaron aquí. Los tres, sí, Nochuelo se casó. Se casó primero Yuri con Eudes Romero. Excelente familia que han creado. Y bueno, muy bien, muy bonita esa unión matrimonial y esos hijos tan inteligentes que criaron y educaron. Y se esmeraron mucho trabajando para educarlos, para darles una buena educación, y lo lograron. Se casó Carmita con José Márquez también, un muchacho del pueblo muy fundamentoso también. Se esmeró por criar sus hijos, educarlos, y sus hijos son profesionales también y viven bien, porque tuvieron los padres que lucharon trabajando para darles la educación. Entonces, para educarlos como profesionales que lo son. Y Luis también se casó a quien sea también. Se casó con una de Tobar, vive con una de Tobar. Sí. Y Julie y todos los tres menores se casaron aquí. Entonces, muchas gracias por haberme recibido y que habláramos un rato de su vida. Bueno, ya te conté casi toda mi vida, no sé si alguna cosa me quedó por contarte, pero bueno, lo que yo recuerdo, yo te lo conté. Así que, y bueno, mi vida ha sido muy linda, solamente que bueno, tuve tres pérdidas, pero eso lo he sobrellevado, todo eso, y sigo adelante. 3 hijos. 3 hijos se me fueron. Pero yo eso no le doy cabida en mi mente, porque si yo le doy cabida en mi mente me puedo enfermar y entonces le voy a dar problemas a los demás, y entonces yo eso lo tengo así. Pero tuve 3 pérdidas muy grandes. 3 pérdidas, 3 de mis hijos. Y después 2 nietos también que se me fueron. Un bisnieto que fue el último que se me fue. Y de un nieto que se me fue con el COVID.
Entonces ha sido pérdida fuerte que he tenido. Pero bueno, Dios me ha dado la fortaleza y la Santísima Virgen, que yo le pido mucha fortaleza a la Virgen, como ella la tuvo cuando perdió a su hijo, y ella me la da. Entonces aquí estoy, y no sé hasta cuándo Dios me tendrá por estos lados.